Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, pues seguimos con la parte 26 de la explicación de dietética a nivel de enfoque oriental. Entonces, recordamos que nos basamos en la medicina tradicional china para hacer todas estas explicaciones y que esta formación es continuada. Os dejo en el apartado de notas, justo aquí en el apartado de YouTube, lo podéis ver, todos los enlaces con la formación desde el principio, por si queréis verla sin perderos ningún detalle. Entonces, ¿qué toca hoy? Hoy vamos a hablar de la alimentación ideal como sistema de prevención para la época del invierno. Entonces, vamos a utilizar el recurso de la pizarra, que queda muy bien a nivel esquemático para poder explicarlo todo adecuadamente. Es la dieta preventiva para invierno. Recordemos que el objetivo para invierno es el de tonificar los riñones. Luego también vamos a nutrir lo que es la parte más interna de nuestro organismo. En este caso vemos que tendremos que nutrir la parte más interna del organismo, que son los huesos, la médula de los huesos y el cerebro. Entonces, ¿qué consejos dietéticos podemos aportar para esta dieta? Primero de todo, nos tenemos que fijar que el clima exterior, el que hay fuera, es muy frío. Es un frío que exige que llevemos una alimentación un poquito más cálida, porque claro, si no nos puede enfriar el organismo. El movimiento que vamos a buscar energéticamente en el sabor de los alimentos lleva la energía hacia adentro y a la vez la expulse hacia abajo, que es el sabor salado. El sabor salado nos va bien para concentrar la energía y hacer que descienda, como vemos en este caso. Alimentos que pueden ser afines a esta época del año serían la carne, como podría ser el cordero y el pollo, que ya sabéis que en tendencias más vegetarianas pues no lo recomiendo tanto, porque claro, tiene otras contraindicaciones comer carne, pero por ejemplo también se podría comer como opción más sana lo que es el trigo sarraceno, que es el cereal que hace un efecto más cálido y más nutritivo en nuestro cuerpo durante esta época del año, el invierno. Entonces se pueden utilizar también movilizadores de la energía como podrían ser el ajo, el jengibre y la canela, que calientan el organismo. Y luego también lo que se dice que también se puede utilizar como comodín en muy pequeñas cantidades sería lo que es el vino tinto, porque el vino tinto, recordemos que es muy cálido, tiene afinidad por el elemento fuego, es bastante yang. Entonces lo que hace es subir el calor a la cabeza. Las contraindicaciones del vino tinto es que como es alcohol dispersa mucho y a la larga nos podría hacer un efecto contrario de yin, lo que significa que en exceso nos puede perjudicar más frío interno. Estas serían las contraindicaciones del vino o de otros estimulantes como el alcohol, que a priori parecen cálidos pero luego se convierten en fríos con el tiempo. Por eso, en ciertas doctrinas como la macrobiótica u otras vertientes, como por ejemplo escuelas de gente que da su opinión, el vino acaba siendo un elemento yin que enfría el organismo, en vez de ser un elemento yang como parece en primer momento. Estos detalles son importantes a la hora de conservar nuestra salud porque parece que estemos defendiendo el consumo de vino o esté defendiendo con esta explicación el consumo de carne como el pollo o la ternera, que tienen también un efecto cálido, pero en realidad ninguno de estos en exceso es contribuyente para la salud. Entonces esas especificaciones las haremos más adelante. ¿Qué más podemos recomendar? Recomendaríamos los alimentos que tienen un color oscuro, como por ejemplo las algas, que es un alimento que no se suele utilizar mucho y es muy beneficioso para el organismo, sobre todo por el déficit de hierro para las mujeres, también aporta muchas proteínas, aunque no lo parezca, y es muy beneficioso en esta época del año porque recordemos que tiene un sabor salado. Entonces tenemos el gran beneficio de las algas, que se tienen que integrar pues, sobre todo en ensaladas, puede ser una buena opción. Podemos hacer ensaladas escaldadas para hacer un poco la rotura de yin, que nos interesa que no sean frías, como ya hemos dicho, si no debilitaríamos el organismo. Y luego podemos utilizar el sésamo negro, las castañas, los azukis, etc. Imagínate, te puedes hacer
una ensalada combinando todos estos alimentos que es propia del invierno y que no sea fría, sino que tonifique el elemento agua, que el elemento agua en medicina tradicional china se relaciona con la teoría de los 5 elementos que hemos explicado en vídeos anteriores y recomendaría que lo vierais. Como bien sabéis, soy una gran defensora del consumo de algas. Normalmente pues tiene que ser, una cucharadita sopera de algas integrada en una ensalada. Puede ser espagueti de mar, alga wakame, kombu, podemos utilizar alga nori. Hay un montón de algas que van muy bien y ya explicaremos los usos específicos para cada tipo de época del año o para tipos de patología, ¿no? Cada alga tiene su afinidad. Recordemos que el sésamo es muy bueno, pues utilizar el suribaki, que es un elemento que es como para triturar un poco las semillas, las tostamos un poco, luego las pasamos por el suribaki y entonces aumenta su biodisponibilidad de nutrientes, lo que hay dentro de las semillas para que lo podamos absorber mejor. Entonces lo espolvoreas por encima de la ensalada y tienes esos oligoelementos como por ejemplo el zinc o otros nutrientes que van muy bien pues para, por ejemplo, la fertilidad del ser humano. Podrían ir muy bien también para el hombre que tiene pérdidas de cabello, pues son oligoelementos muy útiles que se encuentran en las semillas. Y en concreto el sésamo negro para esta época del año, mano de santo. Las azukis, que es como una judía roja japonesa, típica japonesa, se encuentra en los herbolarios, es muy afín al riñón. Para gente que tiene que tonificar la función del riñón porque lo tiene debilitado y necesita generar más diuresis o tonificarlo para activarlo y volverlo más fuerte, las azukis son el remedio perfecto. Además tienen una compensación de sabores muy buena. Recomendaremos también los caldos que son calientes, por ejemplo, con un picante que sea cálido, para hacerle también un efecto extra de calidez. Y en ese caso podemos utilizar de comodín el jengibre, que el jengibre para esta época del año es mano de santo. También las infusiones de jengibre nos sirven, recordamos eso. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para que haya una circulación en las extremidades, para que se active la circulación de la sangre y el calor nos llegue a esas zonas donde normalmente se nos queda frío. Por ejemplo, las manos frías o los pies fríos, muy típico de esta época. Pero cuidado, no hay que pasarse de picante, porque si no tenemos el riesgo de excedernos en hacer movilización de ese calor interno y en vez de favorecer a que las extremidades estén más calentitas, lo que vamos a hacer es perder calor corporal sudando. Entonces el problema que hay con esto es que pues se incentiva una pérdida de yang, lo que decimos en medicina tradicional china, que sería pues una pérdida de calor del cuerpo, por tanto podríamos padecer más frío y no solamente eso, sino coger un catarro mucho más rápidamente porque los poros se nos abren brutalmente. Entonces lo que recomiendo es echar también un poquito de jengibre en las infusiones. Así como hemos recomendado el jengibre para los caldos, podemos utilizar la canela en compotas de manzana. La fruta fría en esta época del año no nos interesa, porque claro, hay debilidad de estómago por el frío interno que se está padeciendo. Hay personas que tienen un yang interno, o sea, un calor interno tan potente que da igual si toman fruta fría o ensaladas frías. Pero en el caso de mucha gente que tiene mucho frío, se lo identificas, porque en invierno te mueres de frío. Entonces es mejor romper en las verduras y en las frutas ese punto de humedad, ese punto de frío. ¿Y cómo se hace? Pues escaldando o cociendo un poquito la manzana o las frutas. Entonces te haces una compota de frutas y le pones una ramita de canela o una vaina de vainilla, también le da un dulzor muy bueno. En este caso la canela, como hemos dicho, es un picante suave y caliente que moviliza ese calor al punto que necesitamos. También recomendamos el grano o cereal integral con fibra, es decir, que sea integral, con fibra y su germen, porque de esta manera nos aportan mucho más nutrientes, no solamente un puro hidrato de carbono que hace que el índice glucémico suba muchísimo, y entonces además nos aporta más elementos como por ejemplo la fibra, que ayuda a regular lo que es el tránsito intestinal para ir mejor al lavabo, y todos esos minerales que nos aporta el germen.
y esos aceites, ¿no? De ahí se extrae, pues por ejemplo, el germen de trigo. En nuestra cultura normalmente se aísla, pero en realidad lo podemos encontrar directamente en los trigos integrales. También os recomiendo otros granos como podrían ser el de espelta o camut, o también va muy bien la cebada en casos de menopausia. En casos de menopausia recordemos que tenemos muchos sofocos internos, si incentivas mucho el calor interior puede ser que te pases, entonces va bien la cebada que aporta muchos beneficios para la época de la menopausia. Bien sabemos que todo tiene que ser adaptado a la persona, que no puedes darle el mismo remedio a una persona que a otra. Realmente tenemos que hacer la terapia en base a dos climas diferentes. ¿Qué es? El clima que fuera, vale, muy bien, pero ¿qué clima existe dentro de ti? Este es un factor muy importante para la nutrición humana y las épocas del año. Y por último, vamos a hacer un pequeño inciso en las formas de cocción recomendadas para esta época, que también es importante. Las cocciones en esta época del año vamos a recomendar que sean más largas porque incentivan más el yang, más fuego, más tiempo. Básicamente viene a ser un sinónimo de yang en este contexto, ¿no? Buscamos que haya calor acumulado y eso se consigue con un largo proceso de cocción. Por ejemplo, caldos. Pueden ser caldos vegetales o pueden ser caldos también de carnes. Explican en alimentaciones tipo la cultura tibetana que la carne generalmente en su dieta no la incluyen. Es algo que es innecesario para la alimentación humana si la persona está sana, si la persona está bien, ¿vale? En el caso de que la persona tenga una patología, entonces en casos muy especiales utilizan algunas partes de animales, básicamente pueden ser huesos o cosas así para hacer caldos, con función puramente terapéutica, pero en su dieta cotidiana lo eliminan. Es decir, si yo tengo una patología si yo tengo una patología de riñón, entonces puedo utilizar algún recurso de comida a nivel que sea de un animal para sanar esa patología, pero por norma general vamos a intentar que no, porque hay muchas explicaciones. 1, el respeto por los animales. 2, respeto por no desgastar el planeta. Y 3, la propia ética, un código ético de no hacer daño a animales que tienen sistema nervioso, básicamente. Entonces, bueno, pues yo recomiendo siempre que si tiendes a una dieta en esta época del año, puedes tirar de salados vegetales. Las azukis nos aportan proteína completa, por tanto no necesito tirar de carne. Y si comemos carne que sea de una manera ecológica, 100% sostenible, y aparte en muy pocas cantidades porque no lo necesitamos en exceso. Además, la carne, como sabemos, lleva muchas purinas y eso lo que hace es sobrecargar la función hepática. Entonces no es necesario porque generamos más amoníaco en nuestro organismo de la cuenta y eso incluso puede hacer patología de riñón a la larga si cargamos de ácido úrico nuestro organismo. Entonces no tiene sentido pasarse. Bien, pues estas son mis recomendaciones dietéticas para el invierno. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de comentarlo, lo podéis comentar aquí en el apartado de notas, podéis compartirlo y darle un like. También os podéis suscribir al canal para no perderos ninguna información extra que se vaya dando. Así os avisa cada vez que salga un vídeo nuevo. Y vamos a ir dando la información lentamente porque a poco se integra mejor. Gracias.